Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Daniel y la pérdida de la salud mental. La salud es una gran bendición de la que solemos decir que muchos no la aprecian hasta que la pierden. Podemos estar sanos de nuestros miembros superiores e inferiores, de nuestra espalda, de nuestro estómago, de nuestro corazón, de nuestra circulación sanguínea, de nuestros órganos sexuales interiores, de nuestra vista, de nuestro oído o de nuestra piel, y así del resto del cuerpo. Si esto ocurre, decimos que estamos sanos. Pero el cuerpo también tiene una mente que forma parte del cuerpo y que está intrínsecamente unida a él. Y la salud mental es necesaria como cualquier otra salud que necesitamos experimentar las personas en el conjunto de nuestro cuerpo. Y dado que cuerpo y mente son una unidad indisoluble, si la mente se enferma, aunque el resto del cuerpo esté perfectamente sano, entonces las cosas no funcionan bien. De esto habla el profeta Daniel en referencia al rey Nabucodonosor, un rey muy fuerte y poderoso, al que en un momento concreto de su vida le falló la mente, lo que le llevó a comportarse como una bestia del campo e inspirar miedo y a ser apartado del reinado. Veamos, Nabucodonosor fue un gran rey que pudo conocer a Dios, pero le rechazó. Fue rey de otros reinos menores, formando con ellos un imperio esplendoroso, que gestionó bien desde el punto de vista material. Su gobierno estaba muy bien organizado a nivel político, económico y militar. En Daniel 3, 2 al 3 se nos dice que envió el rey Nabucodonosor a que reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Todos los mencionados en este texto eran cargos administrativos que se ocupaban de atender diferentes áreas del gobierno de Babilonia. Por tanto, esto nos muestra una gran organización, una gran forma de llevar las cosas. Pero Nabucodonosor no sabía que el Dios verdadero estaba detrás de su poderío. Sabía que tenía un enorme poderío, pero no que el Dios verdadero estaba detrás de su poderío. Y en Daniel 2:37 al 38 leemos, tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y Dios se lo tuvo que decir a través de aquel sueño que tuvo y que le interpretó el profeta Daniel. Tú eres rey de reyes, tú tienes un gran reino y un gran poder, porque Dios, el Dios de los cielos, te ha dado todo eso. Y Dios le reveló en diferentes ocasiones
que él era solo un peón de sus planes divinos. En Daniel 2:20 al 21 se nos dice que Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel le dijo que todo proviene de Dios. Él estaba como rey porque Dios quería que él estuviese como rey. Cualquiera está en el lugar que está porque Dios quiere que esté en ese lugar, para ocupar una posición, para realizar un trabajo, para cumplir un propósito temporal dentro del gran plan divino. Dios, por tanto, le dijo todo esto a Nabucodonosor. Pero en lo moral y en lo espiritual, Nabucodonosor no tenía luz, no tenía sabiduría. Era un gran rey, como hemos visto. Un gran rey poderoso sobre un gran reino que gestionaba bien desde el punto de vista material, pero no tenía luz ni sabiduría para las cosas divinas. En el terreno moral fue solamente un hombre cruel y despiadado, verdugo de sus súbditos. En Esdras 5:12 se nos dice: después que nuestros padres provocaron a ira a Dios, los entregó en mano de Nabucodonosor, el cual los destruyó y llevó cautivos a Babilonia. Y en Daniel 5:19, Nabucodonosor a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Así era Nabucodonosor, un hombre caprichoso y cruel que hacía de la vida humana según le parecía, que podía ordenar echar a una persona al fuego, a los leones, colgarle de un madero, hacer de su casa un muladar, un hombre cruel, impío. En lo moral fue eso, solamente. Y en lo espiritual no fue mejor, fue un idólatra, con mezcla de admiración ocasional por el Dios de Daniel, y en otros momentos, en otros instantes, por cualquier cosa. En Daniel 4:5 al 8 se dice: vi un sueño, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Su Dios, el Dios de Nabucodonosor, era Belsasar, además de otros dioses que había en Babilonia. Pero al mismo tiempo reconocía que en el Dios de Daniel moraba el espíritu de los dioses santos. Moraba el espíritu de los dioses santos. Porque normalmente los dioses paganos eran crueles. Eran hechos por los hombres a imagen de ellos. Y como los que los hacían eran crueles, pues ellos ponían esa crueldad propia en sus dioses. Eran déspotas, eran arbitrarios, eran caprichosos, eran vengativos, en definitiva, eran crueles. Y Nabucodonosor creía, por un lado, en esos dioses inventados, crueles, pero también admiraba al Dios de Daniel, al que consideraba un Dios santo, porque carecía de esa crueldad, porque se hablaba de él como un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que bendecía a su pueblo, que protegía al que le obedecía, al que le amaba. Todo esto no era
entendido por los paganos, pero al mismo tiempo veían a este tipo de dioses, los veían como dioses santos. Y Dios le mostró a Nabucodonosor en otro sueño que él tenía el control absoluto de todas las cosas. El control absoluto. Que ese Dios santo tenía el control de todas las cosas. En Daniel 4:17 se dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios da el reino a quien quiere, a quien quiere. Y cuando Dios da el reino a alguien, no depende de la capacidad de la persona. No da el reino a alguien porque sea grande y fuerte, sabio, inteligente. Lo da porque Él quiere. Y al darlo, Dios puede hacer que esa persona sea fuerte, inteligente, sabio. Pero no es ninguna de estas virtudes es un requisito para que Dios determine quién debe ser rey. Dios pone como rey a quien Él quiere. En su soberanía, así procede Dios. Con esto le estaba diciendo a Nabucodonosor que Dios le había dado lo que le había dado, no porque Él era mejor de sí y más grande de sí que el resto de los hombres, sino sencillamente porque Dios lo había querido. Independientemente de lo que fuera Nabucodonosor como persona, Dios había querido darle grandeza y poder. Pero Nabucodonosor rechazó con soberbia y engreimiento al Señor. La luz que recibió Nabucodonosor de Dios solo le sirvió fugazmente, durante un instante. En Daniel 4, 1 al 3, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Esto lo dijo Nabucodonosor. Lo dijo. Fue un destello fugaz de luz que en su soberana voluntad Dios le concedió. Poder ver fugazmente, temporalmente, ver la grandeza de Dios. Pero finalmente prevaleció el carácter orgulloso de Nabucodonosor y siguió el camino errado de su corazón, el camino orgulloso, soberbio de su corazón, por lo cual fue humillado por Dios, enviándole una enfermedad mental. Se nos dice en Daniel 4, 25 y 37, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Ahora yo, Nabucodonosor, reconozco que Él puede humillar a los que andan con soberbia. El propio Nabucodonosor reconocería que fue soberbio. El propio Nabucodonosor reconoció, porque estas palabras son posteriores al juicio que tuvo de parte de Dios.
reconoció que Dios tuvo que castigarle para que entendiera que Dios es soberano y que hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, sin depender de nada ni de nadie. Así pues, Nabucodonosor padeció una enfermedad mental como juicio, por su orgullo, por su soberbia, que le hizo perder la razón. Y para entender la enfermedad del rey caldeo, debemos buscar entre las enfermedades o trastornos mentales más comunes, para preguntarnos cuál de ellos padeció Nabucodonosor. Por eso vamos a hacer un listado de los trastornos mentales más frecuentes, según la medicina convencional, para al final preguntarnos cuál de ellos padeció Nabucodonosor. En primer lugar están los trastornos de ansiedad, como el de pánico, el obsesivo compulsivo y las fobias. En segundo está la depresión, el trastorno bipolar y los otros trastornos del estado de ánimo. En tercer lugar, los trastornos de la alimentación, como el atracón, la bulimia o la anorexia. En cuarto lugar, los trastornos de la personalidad, paranoide o esquizoide, que producen comportamientos de miedo, antisociales, histriónicos, carencia de empatía, sadismo. En quinto lugar, el trastorno de estrés postraumático. Y en sexto lugar, los trastornos psicóticos y la esquizofrenia. Seguramente todos hemos oído hablar de este tipo de trastornos de tipo de salud mental. Y el origen de los trastornos mentales pueden tener una explicación médica objetiva o una excepcional subjetiva. Según la medicina, los trastornos mentales surgen por causas ordinarias y frecuentes, por herencia genética, por experiencias estresantes o traumáticas, por desequilibrio químico o lesión cerebral, por abuso de alcohol o drogas, por cáncer o por soledad, etc. Pero, según la Biblia, los trastornos mentales mayores y menores también pueden surgir por causas extraordinarias y excepcionales. Según la Biblia, los trastornos mentales pueden ser una obra providencial de Dios como castigo, como juicio temporal por un pecado grave, concreto que una persona pueda cometer. En Deuteronomio 28, 28 y 33 al 34, en ese texto que se está hablando de las bendiciones y maldiciones de Dios, bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia a su pueblo, dice, hablando de las maldiciones por la desobediencia, por el pecado, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Serás oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás. En Isaías 22:5 se dice, días de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor. Y en Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo.
En definitiva, según estos textos, Dios puede usar los trastornos mentales como juicios, como castigos por el pecado. Dios puede usar entre sus muchas formas de castigos también los trastornos mentales. Y la curación extraordinaria y total de un problema de salud mental, por eso también puede ser una obra de Dios, si así Dios lo quiere. En el caso de Marcos 5:2, 5, 3 y 15, se nos dice de un hombre que entre otras muchas cosas, estaba poseído por el diablo, pero entre otras muchas cosas estaba loco. Pues bien, un hombre andando dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, y Jesús le liberó de los espíritus inmundos. Y los presentes que vinieron a Jesús vieron al que había sido atormentado del demonio, sentado, vestido y en su juicio cabal. Este es un ejemplo de cómo Dios puede sanar la mente de una persona. Por tanto, Dios, de forma extraordinaria, puede traer un problema de salud mental, un problema de enfermedad mental a una persona, o puede quitar ese problema si así Él lo quiere. Después de lo que hemos visto, después de hacer un listado de las enfermedades mentales según la ciencia, y después de considerar que también las enfermedades mentales pueden ser obras providenciales de Dios como juicios, nos preguntamos cuál fue la causa de la enfermedad mental de Nabucodonosor. El origen y síntomas de la enfermedad de este rey caldeo estuvo en Dios. Eso lo podemos tener claro porque se nos dice en la Biblia que fue Dios quien le mandó su problema mental. Nos dice que Nabucodonosor fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Dios trajo un problema de salud mental a Nabucodonosor por su soberbia, por su pecado. Por los conocimientos médicos de hoy, sabemos que Nabucodonosor perdió la razón a través de un trastorno psicótico esquizofrénico llamado boantropía, conocido antiguamente como licantropía. De ahí viene lo que se consideraba antes los hombres lobos. Los hombres lobos, considerados hombres lobos, no eran más que hombres que padecían enfermedades mentales y que eran abandonados por sus familias en los montes y vivían sin ningún tipo de cuidados y comían lo que podían, mataban animales con sus manos, con sus dientes, sus uñas les crecían como garras, su pelo les crecía y se les formaban como greñas, como si fueran plumas, esas greñas que llegaron incluso a estar de moda durante un tiempo entre algunos cantantes y entre algunas personas. Eso normalmente se produce por la suciedad y por el abandono. También se puede producir por otras razones, pero sobre todo de forma natural se produce por la suciedad y por el abandono del pelo que crece y no se cuida y se ensucia. Nabucodonosor fue echado de entre los hombres y allí en los montes
comía hierba, como los bueyes. La idea es que comía lo que, lo que tenía a su alcance. Posiblemente comía, pues, plantas diversas, algunas posiblemente comestibles, otras que no sabía que eran comestibles y que vomitándolas, pues dejó de comerlas, pero comía hierbas, comía vegetales y también comía, pues eso, animales mortecinos, muertos, restos de cadáveres que dejaban los osos, los lobos, la carroña, o animales que ellos mismos podían matar con sus propias manos. Algunos de estos hombres locos agredían a las personas. De ahí vienen las creencias supersticiosas en los hombres lobos. Agredían y les contagiaban enfermedades, porque solían ser personas que podían tener enfermedades cogidas de los animales. Y al morder a personas les contagiaban enfermedades. De ahí pasó todo eso al mito urbano, al mito de que eran hombres lobos, porque estaban desaliñados, tenían barbas grandes, barbas descuidadas, pelos grandes que les cubrían, parecían como lobos, como hombres, mitad hombres, mitad animales, con garras, con uñas como garras. De ahí pasó todo eso a la historia popular. Y de ahí viene lo de la licantropía. Posiblemente esto es lo que padeció Nabucodonosor. Un problema mental que hizo que lo abandonaran en los montes. Fue echado de entre los hombres, dice el texto. Fue echado. La gente solía tener miedo a las personas que perdían la razón, les tenían miedo y pues se alejaban de ellos por ese miedo y los dejaban a su suerte en los montes. Y Nabucodonosor vivió durante años comportándose como una bestia, dice la Biblia, como castigo de Dios por su soberbia. Nabucodonosor, antes de sucederle todo esto, no se había arrepentido de su pecado. Cuando Dios le había hablado, cuando Dios le había comunicado que él era lo que era por su poder, porque Dios le había concedido esos dones, Daniel, en nombre de Dios, le explicó una y otra vez esto. Pero ante esto, ¿qué hizo Nabucodonosor? Ensoberbecerse. Ensoberbecerse. En Daniel 4, 27 al 29, se le dijo: oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Esto vino sobre Nabucodonosor al cabo de 12 meses. El profeta no solamente le habló de lo que Dios había hecho en él, sino de lo que podía volver a hacer, perdonarle si se arrepentía de su pecado. Así pues, según la Biblia, el trastorno mental del rey Nabucodonosor fue un juicio divino a su soberbia. Daniel 4, 29 al 31. Él había dicho, Nabucodonosor había dicho: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esta había sido las palabras de Nabucodonosor. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti por su soberbia. Daniel 5:20.
Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Todo lo que le sucedió fue un juicio, un castigo por su pecado de soberbia. Finalmente, Dios volvió a poner a Nabucodonosor otra vez como rey de Babilonia. Volvió a poner a un hombre que estuvo loco, lo volvió a poner como rey. Y con esto le quería dar una lección a Nabucodonosor, que Dios pone como rey a quien Él quiere, que no pone como rey a alguien que es grande previamente, que pone a quien Él quiere como rey, y cuando Dios lo pone como rey, entonces llega a ser grande. Antes puede ser nada, un hombre pequeño, incluso un loco, como fue en este caso. Nabucodonosor se había convertido en un hombre loco, sin razón, y Dios le sanó y le volvió a hacerse rey de Babilonia. Con ello le estaba diciendo, yo puedo poner como rey a quien quiera, incluso a un loco. No nos extrañe. ¿Cuántos locos hay hoy gobernando en el mundo? ¿Cuántos locos han habido gobernando en el mundo en el pasado? ¿Y cuántos locos hay hoy gobernando en el mundo? Literalmente locos, que vemos lo que hacen y nos pueden dar hasta vergüenza. Dios pone reyes y quita reyes a quien Él quiere. Y con esto bendice o castiga a los pueblos. No olvidéis que un mal rey es un castigo de Dios para un pueblo. Y un buen rey o un buen gobernante, cuando hablamos de rey no queremos decir rey, podemos decir un presidente de gobierno. Nosotros desde aquí no fomentamos una forma de gobierno determinada, la que cada pueblo tenga. Si creen en la realeza o si creen en la presidencia de un hombre, en cualquier caso, el que esté gobernando está porque Dios quiere que esté. Dios pone reyes y quita reyes. Dios pone presidentes y quita presidentes. Dios pone gobernantes y quita gobernantes. Podríamos decir hoy, Dios pone alcaldes y quita alcaldes, etcétera, etcétera. Dice Daniel 4:36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Un loco volvió al gobierno y fue un rey mayor que antes, porque es Dios quien hace grande al que Él pone como gobernante, independientemente de lo que éste haya sido antes, de lo que éste sea. Es Dios quien da el poder según Él quiere, como hemos dicho, para bendición o para castigo de los pueblos. Esto fue una respuesta directa de Dios a Nabucodonosor. Una respuesta directa. Una enseñanza directa de Dios a Nabucodonosor. Y todo lo anterior pareció entenderlo, sin ningún tipo de dudas, el rey Nabucodonosor. Daniel 4:34 al 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y bendije al Altísimo
y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Todo, todo lo que Dios hizo parece que Daniel, que se lo explicó con profundidad a Nabucodonosor, todo lo que Dios hizo y que Daniel le explicó a Nabucodonosor, parece que Nabucodonosor lo entendió. Ahora bien, quisiera finalmente hacer una aclaración muy importante, para que nadie se llame a equívoco. Aunque hemos visto que la enfermedad mental de Nabucodonosor fue un castigo, y hemos visto que efectivamente Dios puede castigar enviando una enfermedad mental a una persona, tenemos que evitar caer en el error de creer que todas las enfermedades mentales son castigos de Dios. Y donde veamos una persona con un problema de salud mental, veamos a una persona castigada por Dios. Esto tenemos que evitar caer en esto. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Porque hay personas que cuando ven las desgracias de otros, pues siempre piensan que son personas objetos del castigo divino. Y no siempre las desgracias son castigos divinos. Las desgracias pueden ser también pruebas, el caso de Job, pueden ser para la gloria de Dios, la muerte de Lázaro, sencillamente para la gloria de Dios, o pueden ser un medio para la santificación, el caso de Pablo. Dios le envió una enfermedad para santificarlo. Así pues, todo lo visto sobre la salud mental es excepcional. En general, en la Biblia, los trastornos mentales no son un castigo divino. En general, excepcionalmente, pueden ser un castigo divino. Ese es el caso de Nabucodonosor. Excepcionalmente. Pero en general son una enfermedad o una respuesta a la gestión del dolor y de la adversidad por la que pasan las personas. En general, las enfermedades mentales, los trastornos mentales menores o mayores, no son castigos divinos, como no lo son las enfermedades en general. Así, la angustia, la depresión, el desánimo y el estrés, que son considerados por la medicina problemas de salud mental, han estado presentes en todas las mujeres y hombres de Dios de todos los tiempos. Si leemos la Biblia desde el principio, y nos fijamos en personas como Lea, como Job, como Ana, como David, como Tamar, como Pablo, y todos los personajes que entre ellos también existieron, esto es una mención breve, si nos fijamos en estas personas y en otras muchas, nos daremos cuenta que todas estas personas en algún momento de sus vidas padecieron problemas de salud mental. La angustia es un problema de salud mental, la depresión, el desánimo, el estrés. Por ejemplo, en el Salmo 31, versículo 9, David dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. En angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo.
La angustia y la tristeza hoy día están dentro de los trastornos de salud mental. David padeció en muchos momentos angustia y tristeza. En el caso de Job, pudo llegar a padecer hasta una depresión por su problema. En 2 Corintios 2:4, el apóstol Pablo dice: por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Por tanto, de nuevo, otra persona, un gran siervo de Dios, padeciendo tribulación, angustia, lágrimas, tristeza. Por tanto, la angustia, depresión, desánimo y estrés han estado presentes en todas las mujeres y hombres de la Biblia de todos los tiempos. Hasta nuestro Señor Jesucristo padeció una angustia, una ansiedad muy fuerte antes de ir a la cruz. Nos dice Isaías 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Cristo padeció una fuerte angustia antes de morir en la cruz. De hecho, y esto está estudiado científicamente hoy día, las famosas gotas de sangre que Jesús mostró en su rostro eran un reflejo de un sufrimiento, de una fuerte angustia interna. Lucas 22, 42 al 44. Pasa de mí esta copa, dijo Jesús, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como gotas de sangre. Esto ha sido estudiado hoy por la medicina y se sabe que en momentos de fuerte angustia, ansiedad y dolor, en momentos de fuerte presión por los acontecimientos, presión mental, una persona puede sudar gotas de sangre. Y esto le sucedió a Jesús. Por tanto, en general, los problemas de salud mental no son castigo de Dios. Ocasionalmente pueden serlo, extraordinariamente pueden serlo, pero en general no. Por tanto, cada vez que veamos a una persona que tiene un problema de salud mental, no pensemos, oh, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho que está mereciendo este castigo de Dios? No pensemos eso. Lo que hemos dicho de Nabucodonosor fue algo particular, como por ejemplo también le sucedió lo mismo a Saúl, que también tuvo un problema de salud mental como castigo de parte de Dios. En sus problemas de salud mental, los creyentes encuentran ayuda en Dios, como en el resto de problemas de salud. Normalmente en sus enfermedades los creyentes acuden a Dios. Cuando están enfermos del brazo, del codo, de la cabeza, del pie, del estómago, acuden a Dios. Y también cuando padecen un problema de salud mental, acuden a Dios. Y Dios, si es su voluntad, les sana. Oseas 5:15. Hasta que busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Salmo 37:39. Jehová es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Salmo 107:6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. La salud mental es algo que Dios atiende, al igual que el resto de problemas de salud que alguien pueda padecer. Estimados hermanos y amigos,
Hemos hablado de Daniel y la pérdida de la salud mental. Y hemos dicho que Nabucodonosor fue un gran rey que pudo conocer a Dios, pero le rechazó. Fue rey de reyes de un imperio esplendoroso que administró desde el punto de vista material de la época, administró muy bien. Pero para los pueblos ajenos al suyo, como Judá, fue un azote cruel y despiadado, porque fue un tirano, idólatra, soberbio y engreído, que rechazó el conocimiento de Dios. Nabucodonosor padeció una enfermedad mental de parte de Dios que le hizo perder la razón. Los problemas de salud mental son trastornos del ánimo, de los sentimientos y de la conducta. Cuando se pierde la razón, la persona queda ausente de forma total. Nabucodonosor padeció un juicio divino por su soberbia para ser humillado. Pero también hemos dicho que no necesariamente los problemas de salud mental son juicios de parte de Dios, son generalmente enfermedades y excepcionalmente castigos. Y cuando los creyentes padecen trastornos de salud mental, pueden superarlos a través de su fe en Cristo, como cualquier otra enfermedad. Dice el apóstol San Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios soberano del cual vienen todas las cosas. Tú das las cosas grandes y las pequeñas. Tú das y quitas. Todo procede de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que la enfermedad es parte de la vida diaria del ser humano, como el medio que nos va deteriorando hasta que muramos. Polvo somos y al polvo volveremos. Ayúdanos a entender que la enfermedad generalmente no es un castigo, sino que es parte del proceso por el cual un día hemos de morir. Y ayúdanos a entender también que excepcionalmente, extraordinariamente, la enfermedad puede ser un castigo, si así tú lo quieres, para humillar la soberbia humana, el pecado. Pero lo excepcional, Señor, no anula lo general. Ayúdanos a entender que cuando estemos enfermos, tenemos que acudir a ti, confiando en ti, en tu poder y en tu gracia. Y que tú puedes sanar igual nuestro cuerpo que nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a creer y confiar en esto. Una vez más, por esto te pedimos que tengas misericordia de los enfermos y que los cuides y que los sanes, Señor, si es tu abundante misericordia y gracia para con ellos. Y a todos, Señor, los que estamos pendientes de operaciones, de tratamientos, de diagnósticos, ayúdanos, Señor. Danos la fe necesaria para creerte siempre, en todo tiempo y circunstancia, para nuestras familias y nuestros seres queridos. Y también concédenos otras cosas que necesitamos, Señor, y que te pedimos. Bendito seas, oh Padre. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo,
Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.